Mientras bajaba del coche en su propia ceremonia, Fernanda notó a un hombre al fondo de la iglesia. Él le sonrió, y era el mismo rostro que había visto en el sueño, advirtiendo que su vida estaba en peligro. El vestido blanco de Fernanda brillaba bajo la luz del sol de la mañana. Bajó de la limusina con una sonrisa, pero por dentro su corazón latía acelerado. Era el gran día, el día de la boda perfecta que había imaginado desde niña. La iglesia de San Miguel, decorada con flores blancas, parecía una visión de cuento de hadas. Sus amigos y familiares esperaban ansiosamente el momento en que ella caminaría hacia el altar. Sin embargo, antes de cruzar las puertas de la iglesia, Fernanda sintió una extraña tensión en el aire. A lo lejos, entre los invitados al fondo de la nave, notó a un hombre que no reconocía. Estaba apoyado en una de las columnas de mármol, casi oculto por las sombras. Sus ojos la miraban de una manera intensa, casi hipnótica. Estaba segura de que él no estaba allí para celebrar. Su presencia le causaba una profunda incomodidad, y cuando él sonrió, algo dentro de Fernanda se estremeció. De repente, su mente volvió a la noche anterior, a ese sueño perturbador. En el sueño, Fernanda estaba sola en una carretera desierta, rodeada por la oscuridad. Un hombre había aparecido frente a ella, su rostro iluminado por una luz lejana. «Tu vida no es lo que parece», murmuró. «Ten cuidado en quien confías». Y luego, había desaparecido. En ese momento, Fernanda se había despertado sudando, con el corazón acelerado. Ahora, allí, en el día de su boda, ese mismo rostro estaba frente a ella, en el mundo real. Vaciló por un momento, el corazón latiendo rápido. «¿Quién es este hombre?», pensó. Su cuerpo parecía congelarse, pero la voz de su madre, Teresa, la devolvió a la realidad. «Fernanda, ¿estás bien?». Teresa estaba a su lado, preocupada. Su madre tenía esa mirada protectora, como si sintiera que algo molestaba a su hija. «Sí, mamá, estoy bien», respondió Fernanda, intentando sonreír. Pero por dentro, algo no estaba bien. Las puertas de la iglesia se abrieron, revelando la larga nave decorada con rosas blancas y velas doradas. La música comenzó a sonar, y todos se giraron para verla entrar. Diego, su novio, estaba al frente del altar, con una sonrisa confiada que siempre la había encantado. Él era el hombre perfecto, carismático, atento, heredero de una de las mayores fortunas de la ciudad. Sin embargo, en ese momento, Fernanda no podía dejar de pensar en el misterioso hombre al fondo. Mientras caminaba hacia el altar, sentía la mirada del extraño siguiéndola. No había apartado los ojos de ella ni un segundo. Cuando lo miró de nuevo, él negó suavemente con la cabeza, como si intentara advertirle algo. Fernanda trató de concentrarse en la ceremonia. Diego la tomó de la mano cuando llegó al altar, y sus dulces palabras hicieron que respirara un poco más tranquila. Pero su mirada, constantemente atraída hacia el fondo de la iglesia, la traicionaba. El hombre seguía allí, observando, tranquilo y distante, pero con un aire de quien sabe más que cualquiera en ese lugar. La ceremonia continuaba, el sacerdote recitaba sus bendiciones, y todo parecía seguir según lo planeado. Hasta que, de repente, el silencio se rompió. «Perdón por interrumpir, pero esta ceremonia no puede continuar». La voz del hombre resonó por la iglesia, rompiendo la paz del momento. Todos los presentes se giraron hacia él, sorprendidos por su osadía. Fernanda sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El aire parecía condensarse, y Diego, a su lado, se tensó. «¿Qué está pasando?». La voz de Diego era controlada, pero había una evidente tensión. Miró a Fernanda, buscando una explicación, pero ella estaba tan confundida como él. El misterioso hombre dio algunos pasos hacia adelante, su voz ahora más clara. «Perdón por la interrupción. No era mi intención causar una escena. Pero Fernanda, merece saber la verdad antes de dar este paso». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Fernanda, con el corazón en la garganta. ¿Por qué ese hombre le estaba hablando directamente? ¿Cómo sabía su nombre? «Mi nombre es Sebastián. Y antes de que te cases con este hombre», dijo, señalando a Diego, «necesito contarte algo que cambiará todo lo que pensaba sobre él y sobre tu propia familia». Diego, con el rostro pálido, dio un paso adelante. «¿Qué estás insinuando? ¿Quién te crees que eres?». Pero antes de que Sebastián pudiera responder, Teresa, la madre de Fernanda, llevó una mano a su pecho, jadeante, como si hubiera visto un fantasma. «No puede ser», murmuró, con los ojos muy abiertos. Fernanda aún estaba paralizada al lado de Diego, con las palabras de Sebastián resonando en su mente. ¿Merece saber la verdad antes de dar este paso? ¿Qué podría saber él sobre Diego y su familia? ¿Y por qué su madre, Teresa, parecía tan afectada al verlo? No podía pensar con claridad, el miedo y la confusión llenaban sus pensamientos.
Exijo una explicación ahora. Diego prácticamente rugió, con los puños apretados y el cuerpo tenso. ¿Quién eres tú para aparecer en mi boda y decir esas cosas? Sebastián, sin embargo, permaneció calmado, como si ya esperara esa reacción. Sé que esto parece una escena de telenovela, pero estoy aquí para aclarar algo que se ha mantenido en secreto durante mucho tiempo. No quiero perjudicar a nadie, pero Fernanda merece conocer la verdad. Teresa, aún atónita, dio un paso al frente. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una mezcla de pánico y reconocimiento. No puede ser. Sebastián, tú no deberías estar aquí. Las palabras de su madre confundieron aún más a Fernanda. ¿Cómo que no debería estar aquí? ¿Había algo que su madre sabía y que ella, su propia hija, desconocía? Entiendo que esto es un shock, Teresa, continuó Sebastián, dirigiéndose directamente a la madre de Fernanda. Pero sabías que, tarde o temprano, esta verdad saldría a la luz. Fernanda merece saber lo que sucedió en el pasado. Merece entender por qué está a punto de casarse con Diego. Con cada frase, Fernanda sentía que se hundía más en una pesadilla sin fin. Ese hombre, Sebastián, no era un simple desconocido. Sabía demasiadas cosas. Y lo más perturbador era cómo su madre parecía reconocerlo y temer su presencia. Se volvió hacia Diego, esperando algún tipo de respuesta, pero él estaba en silencio, con los ojos fijos en Sebastián, mostrando una mezcla de furia y aprensión. Sebastián, Teresa repitió su nombre, como si tratara de confirmar lo imposible. ¿Por qué estás haciendo esto? Deja en paz a mi hija. Pero antes de que Sebastián pudiera responder, dio un paso adelante, mirando directamente a Fernanda. Lamento que estés descubriendo todo de esta manera, pero la verdad es que Diego no es el hombre que piensas. Y su familia tampoco es lo que parece ser. Diego se acercó a Sebastián, con el rostro enrojecido de ira. Basta de tonterías. Soy un hombre honesto. No tienes derecho a aparecer aquí y difamar a mi familia de esta manera. Pero antes de que la tensión entre los dos hombres pudiera explotar, Teresa intervino. Diego, espera. Su voz era baja, casi un susurro. Estaba pálida, con los ojos fijos en Sebastián. Si él está aquí, tal vez sea el momento de contar la verdad. Las palabras de su madre cayeron como un rayo en Fernanda. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Qué verdad? Sebastián suspiró profundamente y comenzó a hablar, con su voz ahora cargada de tristeza. Hace muchos años, tu familia y la de Diego estaban conectadas de una manera que nunca supiste. No fue una coincidencia que ustedes dos se encontraran, que este matrimonio fuera planeado. De hecho, todo esto forma parte de un pacto entre sus familias, algo que te ocultaron, Fernanda. ¿Un pacto?, repitió Fernanda, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. ¿De qué estás hablando? Teresa respiró hondo, como si reuniera fuerzas para decir lo que había estado guardando durante años. ¿Sebastián tiene razón? Hay algo que te he ocultado durante mucho tiempo, algo que tu padre y yo hicimos antes de su muerte. Y eso involucra a la familia de Diego. Fernanda miraba de un lado a otro, sin entender. ¿Qué tiene que ver mi padre con Diego y esta historia? No entiendo nada. Sebastián, con una mirada triste, completó, tu padre, Fernanda, hizo un acuerdo con el padre de Diego antes de fallecer. Eran socios, involucrados en muchos negocios juntos. Ese acuerdo iba mucho más allá del dinero, era un compromiso para unir a las dos familias, asegurando que las fortunas y el poder permanecieran intactos. Diego, que hasta entonces había estado furioso, de repente se quedó callado, desviando la mirada. Fernanda sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Tú sabías de esto?, preguntó, mirando directamente a su prometido. Diego evitó su mirada, pero finalmente admitió, lo supe hace poco, pero pensé que no era algo que debía saber ahora, antes de la boda. La decepción inundó a Fernanda. ¿Sabías sobre este pacto entre nuestras familias y no me lo dijiste? Pensaba decírtelo, Fernanda, intentó justificarse Diego. Pero, era algo del pasado. No quería que eso arruinara lo que tenemos. Pero Sebastián interrumpió, esto no es algo que se pueda ignorar. Ese pacto era mucho más que un simple acuerdo entre familias. Involucra sacrificios personales. Y tú, Fernanda, eres una parte central de esto. Los ojos de Fernanda se agrandaron, y el mundo a su alrededor parecía girar. ¿Sacrificios personales? ¿Qué significa eso? Teresa tomó la mano de su hija, su voz suave y llena de remordimiento. Fernanda, tu matrimonio con Diego no fue una coincidencia. Esto fue planeado mucho antes de que ustedes se conocieran. Tu padre y el padre de Diego sellaron un acuerdo, y para que se cumpliera, tú tenías que casarte con él, asegurando que las fortunas de ambas familias permanecieran unidas.
Pero nunca quise que lo supieras de esta manera. Sebastián dio un paso adelante, con los ojos llenos de sinceridad. Y estoy aquí para asegurarme de que sepas la verdad, Fernanda. Que tengas la oportunidad de decidir por ti misma si quieres seguir adelante con esto. Fernanda sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su futuro con Diego, se estaba desmoronando. Miró a Sebastián, con su mente dando vueltas, llena de preguntas. ¿Y tú?, susurró. ¿Qué tienes que ver con todo esto? ¿Por qué estás aquí? Sebastián vaciló por un momento, y luego reveló lo que todos temían. Porque, Fernanda, yo soy la prueba viviente de que ese pacto nunca debió haberse hecho. Yo soy el hijo que tu padre tuvo fuera del matrimonio. El silencio en la iglesia era casi palpable. Todas las miradas estaban fijas en Sebastián, pero Fernanda apenas podía respirar. El hijo que tu padre tuvo fuera del matrimonio. Esa frase resonaba en su mente como un trueno distante, sacudiendo el mundo que creía conocer. Teresa bajó la cabeza, incapaz de mirar a su hija a los ojos. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Fernanda mientras intentaba procesar la información. Esto no puede ser verdad, susurró, sintiendo que su voz se quebraba. Sebastián, ¿estás diciendo que mi padre engañó a mi madre? ¿Y que tú eres el resultado de eso? Sebastián asintió lentamente, con los ojos mostrando una profunda tristeza. Sí, Fernanda. Fui criado lejos de todo esto, pero después de que mi padre falleció, supe la verdad. Fue así como descubrí el pacto entre nuestras familias. Mi nacimiento fue un secreto, algo que tu padre intentó mantener oculto de todos, pero el impacto de esto es mayor que solo un escándalo familiar. Diego parecía paralizado a su lado, como si cada palabra que salía de la boca de Sebastián fuera un golpe. ¿Tú sabías esto? Fernanda se giró hacia él, con la voz entrecortada por la emoción. ¿Sabías que mi padre tuvo un hijo fuera del matrimonio? No, exclamó Diego, rompiendo finalmente el silencio. Te juro que no sabía esta parte. Sabía del acuerdo entre nuestras familias, pero esto también es nuevo para mí. Teresa finalmente levantó la mirada, con los ojos llenos de culpa. Lo supe hace mucho tiempo, Fernanda, confesó en voz baja. Pero tu padre me hizo prometer que nunca te lo contaría. Dijo que estaba tratando de protegerte a ti y a nuestra familia. No quería que te arrastraran a este desastre. Pero al final, todo ha vuelto para golpearte de todas maneras. Fernanda sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La gente a su alrededor murmuraba en voz baja, y podía sentir las miradas curiosas y conmocionadas de todos los presentes. Era como si toda su vida se hubiera construido sobre secretos y mentiras. ¿Protegerme?, repitió, con la voz vacilante. ¿Protegerme de qué? ¿De saber la verdad sobre el hombre que realmente era mi padre? ¿De saber que traicionó mi confianza, la confianza de nuestra familia? Teresa se acercó, extendiendo la mano hacia su hija, pero Fernanda retrocedió. Estaba tratando de hacer lo mejor para ti, querida. Estaba tratando de ahorrarte el dolor. ¿Ahorrarme el dolor? Fernanda rió amargamente, con lágrimas aún corriendo por sus mejillas. Me mentiste toda mi vida. Y ahora, en mi boda, el día que se suponía que sería el más feliz de mi vida, toda mi historia se desmorona frente a mí. Diego dio un paso al frente, intentando consolarla. Fernanda, por favor. No dejes que todo esto destruya lo que tenemos. Lo que sentimos el uno por el otro es real, ¿no? Podemos superar esto juntos. Pero, para sorpresa de todos, Sebastián intervino. Deberías contarle la verdad, Diego. El novio se congeló de nuevo, con los ojos abiertos de par en par. Sebastián, no. Eso no tiene nada que ver con ella. Fernanda se giró bruscamente. ¿La verdad? ¿Otra verdad que me ocultas? ¿Qué más estás escondiendo, Diego? Sebastián cruzó los brazos, con la mirada fija en el novio. Creo que deberías contarle sobre el verdadero motivo por el que aceptaste este matrimonio. Diego apretó los labios, mientras la tensión en el aire aumentaba. Fernanda sintió que el estómago se le revolvía. Diego, ¿de qué está hablando? Diego respiró hondo, evitando la mirada de Fernanda, pero finalmente, en un susurro de derrota, comenzó a hablar. Al principio, cuando nos conocimos, yo sabía sobre el pacto. Mi padre me presionó para que lo siguiera, para mantener unidas a las dos familias. Dijo que era el deseo de tu padre también, y que eso garantizaría el futuro de nuestras fortunas. Al principio, yo acepté la idea porque era lo correcto para mi familia. Pero con el tiempo, Fernanda, realmente me enamoré de ti. Fernanda sintió que el pecho se le apretaba. ¿Entonces solo estuviste conmigo por un acuerdo? ¿Por dinero? No,
No solo por eso. Sí, al principio esa fue la razón, pero luego, todo cambió, Fernanda. Lo que sentimos es real. Te amo y quiero pasar mi vida contigo. Ella dio un paso atrás, intentando mantener la calma, pero el shock y el dolor eran profundos. Todo parecía tan artificial ahora. Sabías desde el principio, dijo con la voz quebrada. Y nunca me lo dijiste. Iba a decírtelo. Solo, estaba esperando el momento adecuado. Sabía que no lo entenderías de inmediato. ¿Entender qué? La ira comenzó a apoderarse de Fernanda. ¿Que nuestra relación se construyó sobre una obligación? ¿Que solo estabas cumpliendo un pacto entre nuestras familias? Teresa, aún de pie junto a ella, finalmente encontró la fuerza para hablar. Fernanda, escucha. Tu padre y el padre de Diego hicieron este acuerdo porque querían asegurar que el poder y la estabilidad financiera de ambas familias permanecieran intactos. Era una forma de protegerte. ¿Protegerme de qué, mamá? Fernanda gritó, sintiendo que la furia burbujeaba dentro de ella. ¿De vivir una vida libre, de amar a quien yo quisiera, sin ser manipulada por negocios familiares? Sebastián observaba todo con una expresión sombría. Fernanda, sé que esto es difícil de aceptar. Pero lo que vine a decirte hoy no es solo sobre el pacto. Hay algo más. Algo que tu padre ocultó a todos y que yo descubrí después de su muerte. Fernanda lo miró, confundida. ¿Qué más sabes, Sebastián? Sebastián suspiró. Tu padre dejó otra herencia, algo que nadie sabía, ni siquiera Diego. Creó una empresa secreta, a nombre de alguien muy cercano a mí. Y esa empresa está en el centro de una disputa que involucra el destino de todas nuestras familias. Fernanda sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué disputa? Una disputa por la verdad, Fernanda, respondió Sebastián, serio. Y esa verdad va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu pasado y tu futuro. El aire en la iglesia parecía más denso que nunca. El calor de las miradas, los susurros nerviosos de los invitados, y la energía que flotaba entre Fernanda, Diego, Sebastián y Teresa transformaban lo que debía ser el momento más feliz de la vida de Fernanda en una pesadilla imposible de contener. La revelación de una disputa secreta por la herencia de su padre había echado más leña al fuego, y ahora se sentía atrapada en una telaraña de secretos que parecía no tener fin. ¿Qué disputa?, repitió Fernanda, con los ojos fijos en Sebastián, como si esperara que él aclarara todo de una vez por todas. ¿Qué sabes sobre esa herencia? Sebastián dio un paso al frente, ignorando las miradas desconfiadas de Diego. Hay una empresa que tu padre fundó años antes de fallecer. Estaba registrada a nombre de una persona de extrema confianza. Alguien que él consideraba un pilar de la familia. ¿Quién? La voz de Fernanda estaba al borde del colapso, su cuerpo entero tenso. Sabía que no estaba preparada para lo que venía, pero no había forma de detenerse ahora. Sebastián respiró hondo antes de soltar la verdad. Esa persona era mi madre, Fernanda. Y su nombre sigue ligado a esa empresa hasta el día de hoy. Un shock atravesó a Fernanda como una ola de hielo. ¿Tu madre? Las palabras salieron como un eco distante. Apenas podía comprenderlo. Su padre, el hombre al que siempre idealizó, no solo había tenido un hijo fuera del matrimonio, sino que también había confiado una parte fundamental de su vida financiera a otra mujer. Teresa sacudió la cabeza, tratando de intervenir. No es tan simple, Fernanda. ¿Tu padre hizo esto para mantener todo protegido? Él creía que esa era la mejor forma de garantizar que la familia no perdiera nada. ¿Nada? ¿O estaba escondiendo todo de mí y de ti? Fernanda apenas podía creer lo que oía. Miró a su madre, buscando alguna señal de que aquello no era verdad, pero Teresa solo bajó la cabeza, impotente. Diego estaba inmóvil, los puños apretados junto a su cuerpo. Esto es una farsa, gruñó. Sebastián solo está tratando de desestabilizarte, Fernanda. No caigas en sus mentiras. ¿Mentiras? Sebastián rió amargamente. Ojalá fueran mentiras. Ojalá nunca hubiera tenido que venir aquí y exponer todo esto. Pero esta es la realidad que tu padre y el mío dejaron atrás, Diego. Lo que sea que hayas planeado con este matrimonio, está a punto de desmoronarse. Fernanda sintió una ola de náuseas al oír eso. Su matrimonio con Diego ahora parecía una farsa tan grande como el pacto entre las familias. Cada detalle de su vida, desde el inicio de su relación, parecía haber sido manipulado por fuerzas que ella nunca supo que existían. Yo necesito salir de aquí, dijo Fernanda, dando un paso atrás. Sentía como si el peso de todas esas revelaciones la estuviera empujando al abismo. No puedo procesar todo esto. Antes de que pudiera moverse, Diego agarró su mano. Fernanda, por favor, escúchame. No quería que fuera así.
Te amo, eso es real. Lo que sentimos el uno por el otro no es una mentira. Ella lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero todo comenzó con una mentira, Diego. Un acuerdo. Sabías todo y nunca me lo dijiste. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? Sebastián, observando la escena con una expresión sombría, dio un paso hacia Diego. Deberías haber sido honesto con ella desde el principio, Diego. Si le hubieras contado la verdad, tal vez todavía habría una oportunidad de arreglar esto. Tú no sabes nada. Diego explotó, la ira finalmente apoderándose de él. Apareces aquí, lo arruinas todo y crees que tienes el derecho de hablar sobre lo que está bien o mal. Yo sé lo suficiente para ver que estabas dispuesto a seguir con este matrimonio basado en mentiras. Y ahora, estás tratando de aferrarte a ella para mantener lo que tu padre y el suyo planearon. Diego avanzó, los puños apretados, pero antes de que pudiera hacer algo, Teresa intervino. «Basta», gritó, la voz quebrada por la desesperación. «Todos ustedes deben detenerse ahora». El silencio se apoderó del ambiente una vez más. Teresa, normalmente tan compuesta, parecía al borde de un colapso. «Fernanda, escúchame», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «No voy a justificar lo que hizo tu padre. Cometió errores terribles. Yo cometí errores al mantener todo esto en secreto de ti. Pero lo que siempre quise fue protegerte». «¿Protegerme?», repitió Fernanda, incrédula. «Me mentiste, como todos los demás». «¿Cómo eso me protegió?». «Lo sé, parece que hicimos todo mal», continuó Teresa. «Pero lo que debes entender es que, al final, lo que más importa es que sigas tu corazón. Si todavía amas a Diego, si todavía crees en él, entonces, tal vez haya una forma de seguir adelante». Diego miró a Fernanda con una expresión suplicante. «Fernanda, te amo. Y a pesar de todas estas complicaciones, todavía quiero pasar el resto de mi vida contigo. Vamos a superar esto juntos». Fernanda lo miró, con emociones en conflicto dentro de ella. Parte de ella quería creer que su amor podría sobrevivir a todas estas revelaciones, que el sentimiento que compartían era lo suficientemente fuerte como para soportarlo todo. Pero otra parte, sentía que todo había cambiado para siempre. Sebastián dio un paso al frente, con una expresión serena pero llena de gravedad. «Fernanda, mereces saber la verdad sobre tu pasado. Y después de eso, la elección es tuya. Pero debes saber que hay más detrás de esta herencia y de este pacto de lo que imaginas». Ella lo miró, con la cabeza llena de preguntas. «¿Más? ¿Qué más no sé, Sebastián?». Él respiró hondo. «Tu padre hizo este acuerdo no solo para proteger las fortunas de las familias, sino porque había algo que temía. Algo que sabía que podría destruir todo si salía a la luz. Y creo que esa amenaza aún está viva. Y de alguna manera, está vinculada a esta empresa secreta». La sangre de Fernanda se heló. «¿Qué amenaza?». «Es por eso que estoy aquí», dijo Sebastián, con una mirada sombría. «Y necesitas saber toda la verdad, antes de que sea demasiado tarde». El aire en la iglesia estaba cargado de expectativa, como si todos esperaran el golpe final. Fernanda miraba fijamente a Sebastián, el hombre que había revelado tantos secretos oscuros, que había destruido las bases de todo lo que ella conocía y, al mismo tiempo, la había acercado a la verdad. «¿Qué amenaza?», repitió Fernanda, con la voz temblorosa, pero con una creciente determinación. «¿De qué estás hablando?». Sebastián dio un paso hacia ella, con los ojos reflejando una mezcla de tristeza y seriedad. «Tu padre descubrió, años antes de fallecer, que había sido traicionado por personas en las que confiaba plenamente. No era solo una cuestión financiera. Era una traición personal, algo que involucraba el control de un legado que él intentó mantener en secreto, incluso de ti». Fernanda frunció el ceño, sin comprender del todo. «¿Traicionado? ¿Por quién?». Sebastián hizo una pausa antes de soltar la verdad que cambiaría todo. «Por Diego y su padre». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sofocante. Diego, que hasta ese momento había estado al lado de Fernanda, tratando de convencerla de su amor, se quedó inmóvil. «Eso es una mentira», gritó, su voz resonando en toda la iglesia. «Estás inventando esto para alejarme de Fernanda». Pero Sebastián se mantuvo firme. «Tengo pruebas, Diego. Tu padre convenció al padre de Fernanda de entrar en este acuerdo, pero la verdad es que todo era una jugada para hacerse con el control de la fortuna de su familia. Tu padre usó la confianza de ellos para manipular la situación y, cuando el padre de Fernanda se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Intentó arreglarlo, creando esa empresa secreta a nombre de mi madre, para proteger parte de su legado. Pero murió antes de revelar la verdad». Las palabras de Sebastián cortaron a Fernanda como cuchillos. Miró a Diego, buscando alguna señal de que eso no era cierto, que había alguna explicación.
Diego, esto no puede ser verdad, ¿o sí? Diego sacudió la cabeza, desesperado. Fernanda, tienes que creerme. Yo no sabía eso. Te lo juro. Mi padre nunca me contó sobre esas intenciones. Pensé que solo era un acuerdo entre familias, para mantener las cosas unidas. ¿No lo sabías? Sebastián lo miró con escepticismo. ¿O simplemente no quisiste saberlo? Descubrí todo esto después de que murió mi padre. Había documentos, contratos, todo indicaba que tu padre estaba planeando tomar el control total de la empresa de la familia de Fernanda, usando el matrimonio como una fachada. Esto no era amor, Diego. Era poder. Fernanda sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran lágrimas de rabia y frustración. Entonces, todo este tiempo, nuestra relación, todo lo que tuvimos, ¿fue una manipulación? Diego dio un paso hacia ella, agarrándola por los hombros. Fernanda, te amo. Sé que parece que todo fue una gran mentira, pero lo que siento por ti es real. Nunca quise que fuera así. Podemos superar esto, te lo prometo. No importa lo que haya hecho mi padre, podemos seguir adelante. Pero la ira de Fernanda ahora estaba creciendo. ¿Cómo puedo confiar en ti, Diego? Sabías sobre el pacto, sabías que había algo detrás de todo esto, y nunca me lo dijiste. Y ahora, después de todo esto, ¿esperas que simplemente te perdone y sigamos como si nada hubiera pasado? Sebastián observaba la escena, pero no intervenía. Sabía que esa decisión era enteramente de Fernanda. Ella tenía que elegir entre creer en Diego y seguir adelante o enfrentarse a la dolorosa verdad de que todo lo que construyeron estaba basado en mentiras. Teresa, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló, con la voz baja y temblorosa. Fernanda, a veces, el amor puede superar hasta los peores secretos. No te estoy diciendo que perdones inmediatamente. Pero tu padre cometió muchos errores también, y al final, él solo quería protegerte. Tal vez Diego también estaba perdido en todo esto, igual que tú. Fernanda miró a su madre, la mujer que había escondido tanto de ella, pero que ahora parecía tan frágil, tan arrepentida. Ya no sabía en quién creer ni en quién confiar. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, y estaba atrapada en medio de los escombros de una vida que creía que era real. Se apartó de Diego y de Sebastián, tratando de respirar profundamente y calmar su corazón. Yo, necesito tiempo, dijo finalmente. No puedo tomar una decisión ahora, no después de todo esto. Diego la miró con desesperación. Fernanda, por favor. Pero ella levantó la mano, pidiéndole que se detuviera. Necesito espacio, Diego. No puedo casarme contigo ahora, no de esta manera. Él permaneció en silencio, sabiendo que había perdido algo precioso en ese momento. Sebastián observaba, entendiendo su dolor, pero sin presionar. Sé que necesitas procesar todo esto, dijo él calmadamente. Pero si necesitas respuestas, estaré aquí. No vine para causar más dolor, sino para asegurarme de que tengas la oportunidad de saber la verdad. Fernanda asintió, aún confundida y emocionalmente agotada. Gracias, Sebastián. Pero, por ahora, necesito estar sola. Comenzó a caminar por el pasillo de la iglesia, sintiendo las miradas curiosas y sorprendidas de todos los invitados, pero sin importarle. Todo lo que quería era respirar, pensar, encontrar un sentido en medio del caos en que se había convertido su vida. Sebastián la siguió con la mirada, respetando su decisión. Diego permaneció de pie en el altar, desolado, mientras Teresa se acercaba a su hija, tratando de consolarla. Pero Fernanda sabía que, en ese momento, la única persona que podía resolver el torbellino dentro de ella misma era ella. Cuando finalmente salió de la iglesia y sintió el aire fresco en el exterior, Fernanda se detuvo por un momento, dejando que las lágrimas fluyeran. Todo en su vida había cambiado, y no sabía lo que el futuro traería. Pero había una certeza, aunque dolorosa, necesitaba descubrir quién era realmente, sin las mentiras, sin los secretos. Y para eso, tendría que tomar decisiones difíciles. Decisiones que moldearían su futuro de una manera que nunca había imaginado.